Vamos a entrar ahora sí con esta leyenda urbana que nos encanta, con nuestro amigo Luis Luján, La sombra del diablo en la localidad de Morrison. Así que Luis, cuando vos quieras, entramos. Atención Morrison, vamos al interior de Córdoba, en estas más de 150 localidades que nos acompañan en la pantalla de Canal 20 de Villa María. Lujazo, Luis Luján, La sombra del diablo en Morrison. Gracias. Entre los tantos mitos de leyendas urbanas, quizás el más antiguo es la figura del ser de los infiernos, el genio del mal, que en los tiempos modernos han llamado vulgarmente el diablo, en todos los pueblos y en todas las épocas, según las creencias de todas las religiones. Se ha mostrado muy a menudo a los que ha querido seducir o asustar. Para este último fin ha conservado su forma natural, que siempre es fea y repugnante, o también si la repugnancia de aquel que procura vencer por un animal o un objeto cualquiera le es conocida, no ha dejado también de tomar su figura. Y curiosamente, siempre entre reuniones entre peones rurales y la paisanada, se habla de esta figura siniestra y se le temía. Esta gente de campo solía reunirse en las recordadas pulperías, que era la denominación que le cabía de manera exclusiva a la tienda rural más tradicional y añeja, registrada geográficamente en el territorio argentino. A comienzos del siglo XX, el término pulpería fue cayendo en desuso. La mayor parte de los espacios fueron sustituidos por establecimientos con funciones parcialmente similares, los almacenes ramos generales y los boliches. Y sin lugar a duda, son muchos los boliches rurales donde se han creado muchos relatos sobre historias sorprendentes que dejaron con la boca abierta a muchos visitantes. Y un caso típico de esto fue uno que se hallaba en pleno campo, en la cercanía de un poblado que se llamaba Subiría, situado a 14 kilómetros de Fraile Muerto, hoy Belville. Cuando los obreros comenzaron a levantar un terraplén para el tendido de la red ferroviaria, se encontraron con un pequeño asentamiento de ranchos de gente criolla e indígena. Con el paso del tren, la estación llevó el nombre de Fenelón Subirías, en honor a un gran colaborador de la obra ferroviaria, aunque en 1911 el pasaje comenzó a llamarse Morrison, en virtud del fallecimiento de quien fuese el presidente de la empresa Ferrocarril Central Argentino. Muchos recuerdan con cariño al viejo boliche Las Chapas, a unos kilómetros de ese poblado, en dirección a la localidad de Ordóñez. Allí era un verdadero espacio de encuentros. No solamente el paso obligado de muchos changarines y trabajadores golondrinas, sino de grandes bailes sociales. Se comentó durante mucho tiempo el extraño caso de la muerte de un peón rural de nombre Evaristo, quien, según atestigua el capataz de la estancia donde trabajaba y dos arrieros, habría presenciado la macabra sombra del diablo que perseguía a los trasnochadores del boliche Las Chapas. Según algunos comentaron lo sucedido en esa noche, entre las creencias paganas de la gente de campo de esa región, sostenían que, en noche de luna llena, exactamente a la 1 de la madrugada, el diablo caminaba por los campos y todos respetaban ese credo. Se dijo que un joven de nombre Evaristo, algo entrado en copa tal vez, desafió a viva voz delante de los presentes al rey de los infiernos, a quien decía no temerle ni creer en su poder maligno. Los que lo oyeron repudiaron ese proceder por temor a la presencia del diablo y expulsaron al intrépido desafiante del boliche Las Chapas. Y el muchacho abandonó el lugar tratando de acordarse de cada uno de los clientes para después tratarlo de cobardes. Acorde a lo que ellos recordaron, al cabo de media hora, Evaristo regresó al boliche, pálido del susto por algo que había sucedido. Estaba sin poder pronunciar una sola palabra. El cantinero y los otros clientes sentaron al hombre en un banco porque parecía que se iba a desmayar. Cuando reaccionó, comentó los horribles momentos vividos minutos antes, cuando se dirigía montado en su yegua hacia ese boliche. Comentó que jamás en su vida había sentido miedo en la oscuridad de la noche. Quizás de no haber habido luna llena, no se hubiese percatado de la sombra siniestra que comenzó a perseguirlo a partir de la última legua. Los que lo escucharon se persignaron porque todos allí sabían que el diablo acechaba por las noches de luna llena en la comarca.
Nadie quería ser testigo de las sombras infernales, aunque Evaristo fue el elegido por Satanás en virtud de haberlo desafiado. Seguramente todos creyeron que ese hombre había hecho algo muy malo como para que fuese perseguido por esa entidad oscura. El dueño del boliche le ofreció a Evaristo su revólver con una bala de plata que tenía celosamente guardada en su mostrador, y el otro aceptó. Al cabo de una hora, abandonó el boliche Las Chapas para retornar hasta la estancia en donde trabajaba. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Dijeron que el hombre jamás llegó a su destino y estuvo desaparecido durante el resto de la noche. Y fue el mismo capataz de la estancia donde trabajaba, junto a dos arrieros, que decidieron buscar a Evaristo siguiendo su trayectoria desde el boliche. Vieron a lo lejos, en una chacra, la figura de un hombre y allí se dirigieron. Cuando estaban a escasos 20 metros, pudieron comprobar que ese extraño estaba totalmente desnudo y respondía a la contextura física del extraviado Evaristo. El capataz miró de reojo a los dos peones y les gesticuló para que se detuviesen. Todos quedaron absortos al descubrir la identidad del hombre que practicaba una especie de ritual. Ya no cabía duda, pues era él. El capataz caminó muy despaciosamente hacia la humanidad de Evaristo, quien continuaba corriendo en un círculo en un diámetro de 5 metros aproximadamente. Al parecer, ese hombre había estado repitiendo esa conducta durante toda la noche sin detenerse, pues las huellas de sangre que dejaban sus pies ensangrentados, totalmente descarnados, daban cuenta de ello. El capataz no supo qué hacer. Lo llamó por su nombre en 3 oportunidades, aunque aquel no reaccionó ante su presencia. Continuó corriendo como si el demonio estuviese adentro de él. Entonces le solicitó a uno de los peones que alcanzara una linterna para alumbrar el rostro, porque quizás así reaccionaría. Pero cuando la luz bañó a Evaristo, el capataz cayó al suelo ante el estupor que corrió por su cuerpo. Aquel hombre desnudo había abandonado todo aspecto humano, pues sus ojos estaban totalmente desorbitados, tan hinchados que salían de sus cavidades, como queriendo reventársele en la cara. Su lengua, casi en su totalidad, estaba afuera de su boca, apenas sostenida por algunos músculos. Todo su rostro se presentaba bañado en sangre como producto del agotamiento inexorable de su humanidad. El capataz hubiese apostado su alma afirmando que Evaristo estaba muerto, aún corriendo, porque los músculos de la lengua obstruían los orificios nasales y bucales. Además, no habría cuerpo que resistiese tanto castigo y pudiese después mantenerse de pie. Los talones del trashumante estaban roídos hasta los huesos por la acción del suelo, y el pie izquierdo le faltaban ya 2 dedos. Podía divisarse una hemorragia en los genitales y en la región anal, como así también en sus oídos y en las uñas de sus manos, aunque ya toda esa sangre estaba seca, como si lo hubiese despedido toda. Eso que estaba allí de pie corriendo en círculo no era humano, o por lo menos aquellos 3 hombres presentían que hacía hora que Evaristo había abandonado su naturaleza. Uno de los arrieros saltó sobre su cuerpo y Evaristo cayó al suelo como fulminado por un rayo y quedó tendido, sin vida. Jamás supieron qué le habría sucedido a ese hombre, pero más que nunca temieron las siniestras sombras que perseguían a los trasnochados que llegaban a altas horas al boliche Las Chapas, en la cercanía de la estación Subirías. Jamás otro paisano volvió a desafiar al diablo, ni siquiera se atrevían a comentar aquel episodio en donde un intrépido de nombre Evaristo se hizo el gallito delante de todos los presentes. La sombra del diablo en la localidad de Morrison por Luis Luján. Increíble relato urbano en donde aquí, a diferencia de otros, aparece la sombra o la figura de una palabra que tiene mucho simbolismo, que es la palabra del diablo, la figura del diablo, sí, la sombra del diablo. Sí, por eso acá la nombra también como el rey de los infiernos, ¿no? Le da otro nombre, porque dice que el diablo es un nombre vulgar, típico del siglo XX. Bueno, a ver, la cuestión aquí, Luis, es un poco que
no lo terminan como... A ver, hay una sombra, pero no es una figura puntual la que aparece, ¿me explico? O sea, es la sombra. A mí me genera un poco esto de que es una palabra fuerte, pesada, que tiene mucho simbolismo, ¿me explico? Entonces, ¿quién le hace frente a esta figura? ¿Me entendés? Es como la maldad misma en un punto, si se quiere. Sí, vos sabés que por ahí es una temática muy hablada por la gente Claro. rural, por la Mirá. gente ¿sí? Vi cruzar la sombra del diablo. E inclusive en la misma literatura gauchesca, ¿no? Hay quienes le hacen frente a este ser maligno. Claro. Inclusive lo que practica la magia negra dice que se van a lugares descampados para hacer el pacto con el maligno. ¿Por qué? Porque es allí donde se tiene que presentar con un sapo de esfuerzo, con una lechuza y un gato negro, darle muerte, beber su sangre y después pelear. Tiene que pelear y vencer al maligno para poder adoptar sus poderes. ¿Te acuerdas la leyenda del brujo blanco? Ahí nomás, cerquita de Ballesteros, un poquito más. El Ballesteros mismo, digo, cerca de Morrison. Que le hace frente, bueno, y vino todo mal herido y después de 7 días de agonía murió, después de haber peleado contra el maligno también en las zonas rurales. Es increíble, ¿no? Como la zona rural, el campo, el descampado, lo que está al aire libre, con la naturaleza. Sí, es la noche, la sombra de la noche, ¿no? Las tinieblas. Bueno, la gente que nos está viendo en las zonas rurales, en este momento, en muchas localidades, por ahí puede conocer esta historia o entender que hay una cuestión similar también que encaja perfecto en esto, ¿eh? Luis, queremos agradecerte la amabilidad, nos encantó el relato de hoy, nos encantó también poder charlar un poco de lo que te ocurrió en la legislatura de Córdoba. Feliz Día del Escritor y también destacar el Día del Libro, pasado mañana, si no me equivoco. Y nosotros en 15 días volvemos a encontrarnos, ¿eh? Sí, Igual sí, no en vamos 14. En 14 días. En 14 días, muy bien. ¿Cuándo cae 14 días, si no me equivoco? Un miércoles. Este no, Un martes. el otro. Sí. Creo que la sé con Martín Elanís, me parece. Me parece que te va a tocar con Martín Elanís, con el otro conductor. Así que no es como yo, pero bueno, se esfuerza. Perfecto, Algo perfecto. va a salir. Vamos a venir con un relato de la estancia ¿De dónde? Xúcar. ¡Uy, qué lindo Yuca! Ahí estuve cuando no era la estancia, o sea, cuando no era el salón que estaba reformado como ahora, fuimos, me acuerdo, a la estancia de Yuca. No sabía la historia, pero si la sabía no sé si iba, ¿eh? Luis. En Yuca, no en Villa Fiusa, sino al frente. Al frente, yo fui a Villa Sí, Fiusa, sí, esto Villa al Fiusa, frente. el salón está al frente. Al frente, Del otro lado del río. no conozco la estancia de Yuca. Tendría que conocerlo, es muy digna de conocerla. Bueno, y antes de la historia, sí, después de la historia, no sé. Vamos a ver si voy, ¿eh? Luis, gracias por la visita, ¿eh? Nos Como vemos, siempre, querido. ¿eh? Nos